más me falta, jamás me dejará. Es muy fuerte y poderoso protector. El mal yo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, manso de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Como santos redimidos, gozoso cantaré, las cosas que Cristo ha hecho para mí. Las cosas que Cristo ha hecho para mí. Las cosas que Cristo ha hecho para mí. Cuántas bendiciones nos ha dado el Señor a lo largo de nuestra vida, sobre todo en este tiempo de seminario, que nos da techo, nos da alimento. Quizás no nos guste siempre comer pollo, pero tenemos alimento, tenemos familia, tenemos amigos y sobre todo tenemos el privilegio de estar en este lugar preparándonos para ministrar a su iglesia. Grandes cosas ha hecho Cristo por nosotros y para nosotros. Vamos a cantar una vez más este último coro. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, las cosas que Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas que Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas que Cristo ha hecho para mí. Pueden tomar su lugar. Gracias, Carlos, por tu participación y este hermoso canto. Cosas Cristo ha hecho para nosotros. El día de mañana comenzamos en la calle de Morelos, en el centro de la ciudad, un diplomado de griego bíblico. Están como 12 personas inscritas ya. Y quiero comentárselos, estamos avanzando, es otro grupo, digamos, del diplomado que estamos teniendo, aparte del diplomado de los sábados, y gracias a Dios pues vamos ahí avanzando con algunas cosas. Y también recordar los intensivos que vamos a tener a fin de febrero. Allí hay publicidad, por favor llévense publicidad, llévense a su iglesia los cartoncitos para que las personas puedan saber, y si quieren venir a los intensivos pues serán bienvenidos. Vamos a hacer una predicación o una ponecanción, de ponencia. Lo que vamos a practicar es una especie de ponencia bíblica o de ponencia teológica, es un intento de, pero quise intercalarla con algunos cantos con la participación de Israel y de Anel. Entonces, y la pregunta con la que empieza es: ¿qué es el hombre? Ya desde la antigüedad
esta pregunta ha estado en la conciencia del hombre. Filósofos, pensadores, sabios, religiosos, aún el hombre común, el hombre de la calle o de las aldeas o de los tiempos antiguos, se planteaba desde hace siglos esta pregunta. El mismo salmista lo dijo en el Salmo 8:4. ¿Qué es el hombre y el hijo del hombre para que te acuerdes de él y tengas de él memoria? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es este mal que se me presenta? Son preguntas que muchas veces nos han asaltado, pero que ante nuestra incomprensión preferimos soslayar y enrolarnos en nuestras actividades cotidianas. De repente nos damos cuenta de que existimos. De repente adquirimos conciencia que debe haber algo más allá, y de repente también comenzamos a buscar una vida ajustada a ese algo o a ese alguien más allá. Releer Génesis capítulo 1, releer Génesis capítulo 2 y capítulo 3 nos va a ayudar a comprender un poco más la pregunta básica de todo ser humano. ¿Qué soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es este mal que se me presenta en el mundo? Génesis relata y nos cuenta entonces que el hombre es puesto en el mundo en medio de otros y ante diversas dificultades. Génesis nos relata el inicio de todas las cosas, de todas las realidades, y podemos entender sus 3 primeros capítulos como un esbozo o bosquejo de la existencia humana. El ser humano está en el mundo de Dios, en un mundo originado por Dios. Lo primero que tenemos narrado en Génesis 1 es la creación del universo. Poéticamente bella es la manera en que se muestra que el mundo fue creado por Dios y que además es propiedad de Dios. Dios lo hizo y por ello le pertenece. Versículo 5, versículo 8 y versículo 10 del capítulo 1 dicen que Dios llamó a las realidades, las llamó, les puso nombre, y poner nombre a las cosas, Dios así las limita y las hace suyas, o describe que son suyas. Las limita y les asigna una tarea. La imposición del nombre significa el dominio absoluto de Dios sobre la creación. Para poder entender quiénes somos, debemos de entender que estamos en un mundo que es de Dios porque Él lo originó. También el texto nos dice
que el mundo en el que estamos es un mundo bueno. La bondad de Dios se vislumbra desde que pone un orden al caos reinante, y en las 7 veces que se repite la palabra bueno a lo largo de todo el capítulo. 7 veces. El mundo es bueno, y termina diciendo en gran manera. A pesar de que las tinieblas no fueron eliminadas, tinieblas, símbolo del mal y del desorden, no fueron creadas por Dios. Sin embargo, a pesar de existir, el mundo es bueno. Las tinieblas son confinadas a un periodo de tiempo. Este confinamiento es usado para destacar que aunque existan, Dios las tiene en un lugar. Y van a dar temporalidad al mundo y van a ajustar su desarrollo. Las tinieblas, aunque existen, nunca pueden rebasar la soberanía y el límite que Dios les puso. Además de que se vuelven servidoras porque dan alternancia por la palabra de Dios al día y a la noche. Al terminar su obra, Dios dijo que era muy bueno, y era bueno en gran manera. Esto equivale a decir que es útil, ajustado a la medida, adecuado para el fin que se pretende, recto, ético, cosmético, hermoso, amable. El cosmos salido de la mano de Dios es un portento de armonía y adaptación a su finalidad. El mundo en el que en el que el hombre habitará y podrá desarrollar su existencia. Estamos en un mundo creado por Dios y un mundo bueno. Pero también es un mundo del que somos diferentes. El hombre comparte algo con las plantas y los animales. Los 3 grupos provienen de la tierra. Con los animales comparte también el mandato recibido de reproducirse. Animales y humanos tienen el poder de procrear. Aunque es verdad que compartimos con la creación aspectos físicos y vitales, hay una conciencia que nos distingue. Estamos inmersos en la realidad y pertenecemos a ella, pero al mismo tiempo nos sabemos diferentes a ella. Esto nos da un sentido de responsabilidad. Cuando yo me doy cuenta de que soy distinto al mundo, entonces adquiero responsabilidad de ese mundo, o bien un sentido de mayordomía. Aunque venimos de la tierra como los animales y los peces, hay 4 elementos en la narración que son exclusivos del origen del hombre. Primero, deliberación. Implica que somos producto de un diálogo intradivino. Los que creen en la Trinidad, y yo también creo en la Trinidad, verían aquí un diálogo entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo cuando dicen, hagamos. Yo creo en la Trinidad, pero yo no creo que ese texto esté hablando de un diálogo de la Trinidad. También hay repetición. Se narra 2 veces que Dios crea al hombre, y 3 si agregamos el capítulo 2 de Génesis. Se describe específicamente que Dios lo crea de manera distinta a los demás. También dominio es la tercera diferencia. El ser humano tiene responsabilidad. Por cierto, dominio y autoridad no es para aprovecharse, es para ser responsables. Dominio, repetición, deliberación. Y también dice que Dios los creó hombre y mujer. Diferencia y complementariedad entre los individuos. Y aún hay otra cosa que marca la diferencia. La imagen y semejanza de Dios fue colocada en el hombre. El ser humano es un ser que está en el mundo originado por Dios, en un mundo que es bueno y en un mundo del que somos diferentes.
El canto nos dice el segundo aspecto: no solamente estamos en el mundo, sino somos o estamos ante otros. Capítulo número 2 es una segunda versión de lo narrado en el capítulo 1. Otro relato que profundiza lo que ya se dijo. Aquí el mundo, en el capítulo 2, se describe como un huerto. Se habla de plantas y animales, pero desde otra perspectiva. Con esta nueva narración se amplía el entendimiento de que el ser humano es un ser responsable. Palabra que poco nos gusta. En el mundo que busca confort, que busca facilidad y el camino más llano, con la filosofía del menor esfuerzo, tendemos a huir de los compromisos. Hace algunos años, mi hijo mayor me dijo: no me gustan los compromisos. Pero la existencia sin compromisos se deshumaniza. La existencia sin compromisos se vuelve animal o vegetal. Una de las primeras realidades que hemos de percatarnos es la realidad de los compromisos que tenemos ante otros. La deserción escolar o ministerial o del seminario, los divorcios, el auge de la delincuencia son muestras de la falta de compromiso. Somos responsables ante otros, primeramente ante Dios. Dios sopla su imagen en el rostro del ser humano y lo coloca ante una decisión: aceptar o rechazar una relación con Él, expresada en las frases: de todo árbol puedes comer, pero de este árbol no comerás. Y entonces el hombre se enfrenta ante una decisión, ante Dios, de ser responsable. La Biblia no intenta convencer de que Dios existe, no, sino convencer de que el hombre debe decidirse por Dios. Lo cierto es que uno no cree en Dios, uno decide por Dios. Dios invita a una relación única de creador-criatura, de mayordomo-amo, de amigo y salvador. Somos responsables, estamos ante otros, y el primero es Dios. También ante otro, la narración de la creación de la mujer, ante aquel que está próximo y que Dios lo ha traído, sea quien sea. El matrimonio aquí, como ejemplo, muestra la realización del ser humano en las relaciones interpersonales. No es que sea voluntad de Dios que todos se casen. Lo que es bueno es que el hombre viva en relaciones con otros. La relación matrimonial es un buen ejemplo de la responsabilidad que debemos ante los demás, independientemente si son o no son nuestros esposos o nuestras esposas. Tenemos una responsabilidad con el prójimo que Dios nos lo trae. En la narración dice que Dios trajo a Eva, y Dios nos trae a Evas y Adanes, y no estoy hablando de relación matrimonial solamente, sino cualquier prójimo que Dios me trae a mí. ¿De qué soy responsable ante este prójimo? Primeramente de complementarme, ayuda adecuada. Necesitamos del complemento de otros que son diferentes, y otros necesitan de nuestras particularidades. Sí, lo que yo no tengo lo tiene el otro y me complemento con lo que el otro tiene. Lo que el otro no tiene, yo complemento con lo que tengo. Complementariedad. Segundo, promover la igualdad en dignidad. Dice Adán: hueso de mis huesos. Mis diferencias con otros no me hacen menos, pero mis particularidades no me hacen más. Que yo no tenga lo que otro tiene no me pone debajo de él, pero que yo tenga lo que otro no tiene no me pone encima
de Él. Complementariedad, igualdad. Pero también el texto nos habla de prioridad. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Hay relaciones a las que debemos responder primero que a otras y después las demás. Hay relaciones también que se transforman y llegan a ser prioridad tomando el lugar de otras. Debemos aprender esta transformación. Padres, hijos, hermanos, amigos, todas ellas tienen sus tiempos y sus lugares. Lugares y tiempos propios que deben ser respetados. Prioridad, igualdad, complementariedad, pero también transparencia. Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Una auténtica vida relacional, con sinceridad y apertura. Tenemos un refrán o una frase muy propia para expresar eso. Me abrí de capa. Es decir, me muestro y te digo cómo soy y cómo pienso y lo que siento. Y a veces, cuando alguien nos muestra cómo ve y cómo vemos y cuando alguien nos muestra cómo ve y cómo siente, nosotros aprovechamos porque nos muestra sus debilidades y usamos de ellas para nuestro beneficio. Sin embargo, no podemos vivir en una auténtica relación con los demás si no nos abrimos de capa y espada, o como dice el texto, estamos desnudos el uno ante el otro sin avergonzarnos. Tenemos entonces que estamos en un mundo de Dios, pero también ante otros, ante Dios mismo, ante otro y ante uno mismo. ¿Te das cuenta que el ser humano, que Adán en la narración no ha hablado? Solo ha escuchado y ha sido puesto en un lugar. Le falta algo para ser él. Le falta el encuentro con otro. No es el encuentro con el huerto o con los animales lo que hace al hombre un ser que existe. Adán no habla cuando se es puesto ante una planta. Adán no habla cuando es puesto ante un animal. Bueno, sí le puso nombre, pero no dice, entre comillas, perro, gato, ¿sí me explico? Las primeras palabras del ser humano son: tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Solo cuando se encuentra con otro es que puede comprenderse a sí mismo. Hueso, y se da cuenta que él tiene huesos. Carne, y se da cuenta que él tiene carne. El hombre define al otro, pero lo define en referencia a sí mismo. Hueso de mis huesos, carne de mi carne. Pero no puede definirse a sí mismo hasta que no se encuentra con otro. Está en el mundo, comparte mucho del mundo, pero se sabe que es diferente. Esto lo lleva a determinarse en relación con otro como él. No con Dios, porque ya se ha determinado la relación con Dios. Solo las relaciones interpersonales es que solo en las relaciones interpersonales es que me puedo comprender a mí mismo cada vez más. Cuando dialogo y verbalizo con otros mis vivencias, me aproximo cada vez más a mi realidad. En la soledad sobredimensiono o distorsiono mis vivencias. Por lo tanto, me alejo de mí mismo. Por eso Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. En la soledad, yo no soy yo. En la soledad, los sueños y las fantasías de mí mismo se disparan. Las penas y las tristezas crecen. Además, me juzgo mal, porque pienso que soy el mejor o pienso que soy el peor. Y eso es un mal juicio. Pero es en el encuentro con otro que me estabilizo,
aunque estos encuentros parecen más bien encontronazos. Pero es en el encuentro con otro en que me estabilizo y me comprendo. Y además, no me juzgo. Por eso Jesús dijo, no juzguéis los unos a los otros. Cuando nos juzgamos en nuestras relaciones, distorsionamos todo lo que Dios quiso que aprendiéramos en ella. Cuando alguien me ve con compasión, me hace existir, me permite expresar y me permite llegar a ser yo. Y cuando hago lo mismo con otro, él también llega a ser él o ella. El ser humano está en el mundo de Dios. El ser humano está ante otros. Capítulo 1 y capítulo 2. El capítulo 3 nos muestra otro aspecto. El hombre es un ser en situaciones límite. En el capítulo 3 de Génesis aparecen 3 circunstancias con el que todo ser humano habrá de lidiar y que habrá de aceptar irremediablemente. Cada individuo debe aceptar y aprender a vivir con estas 3 realidades de manera permanente, y en momentos específicos se revelarán estas cosas. Estas situaciones, en el entendimiento tradicional de estos pasajes, no fueron parte del plan bueno de Dios. Sin embargo, así como las tinieblas del capítulo 1 permanecieron y ya estaban, pero no fueran eliminadas por completo, son sino puestas las tinieblas al servicio del desarrollo del mundo sin que se explique el por qué. No nos vamos a detener a entender el origen de estas situaciones límite, sino más bien sobre la realidad de su existencia. Entender el origen de estas cosas no nos exime de la realidad. Esto es una de las críticas que se hace al psicoanálisis, en donde busca la razón por la cual me chupo el dedo, y va buscando allá atrás, y que sepas la razón,
no te ayuda mucho a dejarte de chupar el dedo. Simplemente saca el dedo de la boca y ya. Lo mismo sucede ante estas situaciones. Saber cómo se originaron será tema de otro momento, o en algunas de las clases lo veremos. ¿Cuáles son estas tres situaciones? Primeramente, la culpa. ¿Quién no ha tomado una fruta prohibida? ¿Quién puede decir que no ha faltado a los valores o a su conciencia? Es una pregunta retórica. Es decir, la respuesta está implícita. Nadie. Debemos aceptar el hecho de que hemos fracasado. Para aceptarlo, no debemos ir a las causas. No importa si fue una serpiente o fue otra persona. Ni aún si Dios permitió que existiera la serpiente o que existiera la otra persona. Debemos responder a nuestro fracaso. La negación, el querer exculparse, culpando a los otros. ¿Te acuerdas de los relatos, no? La mujer, que por cierto, te recuerdo que tú me diste. Y la mujer, la serpiente, no lo dice el texto, ¿verdad? Pero que sabemos que por cierto, Dios la creó. Son solamente paliativos para no asumir nuestra responsabilidad. A veces se tiende a buscar en el fondo de los actos criminales que hay algo que no podemos controlar y que queda al margen del individuo. Se suaviza la culpa argumentando condicionamientos biológicos, sociales, sociológicos, ya sea del victimario o de la víctima. Es que si la violaron iba con ropa corta. Es muy difícil. Hemos fracasado. Debemos aceptarlo y abrirnos a la llamada de Dios. Segundo, sufrimiento inevitable. Se anticipa que el ser humano se va a desarrollar en un ambiente hostil que lo confrontará con su debilidad. Ligado o no a la culpa, la verdad es que vivimos en un mundo difícil, ya sea como maldición de Dios o como consecuencia de la maldad humana. Las dos ideas se sustentan con la Biblia. Continuamente nos enfrentamos a los peligros, a las enfermedades, a las frustraciones, a los espinos, al dolor, a los dominios, a la pena, a la enfermedad, a la muerte, a los coágulos, a las cirugías, a la viudez, a la orfandad. ¿Nos va a tocar algo de esto? ¿Nos va a tocar algo de esto? Sufrimiento inevitable. El asunto es qué vamos a hacer con el sufrimiento inevitable. El 61% de los exsoldados que fueron prisioneros de guerra en Vietnam confesaron que a pesar de las torturas, la enfermedad, la desnutrición y el aislamiento, sacaron provecho de su cautiverio. Déjame decírtelo con otras palabras. Muchos fueron presos en Vietnam, no todos salieron como Rambo. ¿Sí me explico? Porque Rambo mataba porque venía todo mal de Vietnam o de la guerra donde estuvo. Pero el 61% regresó más cuerdo, regresó apreciando la vida. Sí, maduraron internamente, se hicieron mejores. Así es de que espero también que más del 61% de los que egresan del seminario podamos también salir más cuerdos. Tenemos la libertad de adoptar una actitud ante el sufrimiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser mejor? ¿O vas a ser peor o igual? Así de sencillo. Y por último, la muerte. La muerte es un recordatorio de nuestra caducidad que debemos y que nos ayuda a optimizar
para ser más responsables. Qué bueno que nos vamos a morir un día, porque si se nos garantizara que somos como los elfos, ¿te acuerdas del Señor de los Anillos? Este mundo estaría peor, porque no habría algo que nos mueve a mejorar y a cambiar. Sí, la muerte también es un acicate para hacernos más responsables y dar lo mejor de nosotros. Moisés lo expresó bien cuando dijo: enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. En esa oración de Moisés, después de reflexionar en la temporalidad humana, él no termina pidiendo 15 años más como Ezequías, sino: los años que me diste, ayúdame a contarlos mejor para que tengamos sabiduría. Y por último, dos realidades más. En el mundo de Dios, el ser humano vive responsable ante otros, enfrentando los peligros existenciales. Puede hacerlo solo o aceptando dos cosas más. Uno, la soberanía de Dios, expresada en provisión auténtica y propósito. Dios les da vestidos y los manda al mundo. Pero también y sobre todo, la promesa de salvación. Génesis 3:15. Cumplida plenamente en Jesús de Nazaret, simiente de salvación para todo aquel que cree. Sí, somos un ser en el mundo, ante otros y en situaciones límites, pero Jesucristo puede hacer la diferencia, hace la diferencia, depende de nuestra respuesta a su muerte y a su resurrección. Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie, voy a explicar que podamos hacer el círculo. Hoy el círculo va a ser más corto porque algunos de nuestros compañeros andan en viaje exploratorio en algún lugar por